Bueno, pues seguimos con lo de ayer. Ayer vimos un tipo de demostración que son las demostraciones por inducción, ¿vale? Que trabajaremos para el martes, para la clase de programas del martes. Y quiero ver otros tipos de demostración. Pero antes les quiero enseñar un poquito de escritura matemática que nos va a ayudar a los otros tipos de demostración. Así que la clase de hoy va a ir sobre cómo se escribe en matemáticas. ¿Vale? Y es mucho más fácil que la de ayer. Si alguien estaba un poco perdido ayer, tiene hasta el martes para estudiárselo. Y hoy volvemos con una cosa facilita. ¿Vale? Venga, adelante. Hoy vamos a hablar de conectores lógicos. Y recuerdo un poquitito, ayer hablamos de lo que era un enunciado, ¿verdad? Y decíamos que hay enunciados que pueden ser verdaderos o que pueden ser falsos. ¿No? Los verdaderos hay que buscar una demostración y los falsos hay que buscar un contraejemplo. Pero solo hay dos tipos de enunciados, verdaderos y falsos. Hoy, a partir de varios enunciados, vamos a construir uno más complejo, usando los conectores lógicos, que son facilísimos, ¿eh? Vale, el primero, vamos a estudiar, es este. P y Q van a ser enunciados simples, ¿vale? Enunciado cualquiera, que puede ser 5', ¿vale? Y aquí pongo Q. ¿Y saben cómo se lee esto? Esto se lee P. Esta es la I matemática, ¿vale? Se lee. Y no se lo van a creer, pero P y Q es cierto si P es cierto y Q es cierto. Y es falso en caso contrario. ¿Vale? Si yo les prometo dos cosas y les prometo 1 y 2 y no cumplo una de las dos, ya estoy incumpliendo. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Pues eso es la I. Esto se resume en esta tabla de la verdad. Q, P y Q. Si P es V es verdadero, ¿vale? Vamos a estar escribiendo verdadero. Y Q verdadero, pues P y Q también es verdadero. Y desde que uno de los dos sea falso, facilito, facilito, ¿no? Y me pongo a pensar ejemplos porque es evidente, ¿verdad? Segundo conector lógico, si ya les enseñé el I, la conjunción, ahora que toca el O, la disjunción, ¿no? Disjunción. Tiene usted razón. Todas son conjunciones. I es conjunción copulativa y O es conjunción disyuntiva. Me están diciendo por ahí que ambas son conjunciones. Tienen razón, me equivoqué yo. Conjunción copulativa, conjunción disyuntiva. Vale. Se lee, lo importante es que se lee P o Q. Y en matemáticas se usa un O inclusivo. ¿Qué es un O inclusivo? Que cuando digo P o Q será cierto, si una de las dos es cierta. Y si las dos son ciertas, también. ¿Vale? Entonces yo nunca diré una o la otra o las dos. Solo diré una o la otra. Y ya se entiende que las dos también valen. ¿Se entiende? Bien. Pues la tabla de la verdad del O es bien facilita. Si las dos son verdaderas, esta es verdadera, porque dijimos que es un O inclusivo. Si una es verdadera y otra es falsa, pues desde que una sea verdadera, esto es verdadero. Y solo será falso cuando ambas sean falsas. Me preguntan por ahí si puedo poner verdadero 1, falso 0. Pues sí, pon lo que quieras. Vale, no pasa nada. No vamos a trabajar con tablas de la verdad. Así que esto solo para pasar este ratito. Bien, pregunta hasta aquí. Tenemos la negación. Se lee no P en la negación. Se lee no P o P negado o P negado.
y no se lo van a creer. Si P es verdadero, P negado es falso. Y si P es falso, P negado es verdadero. ¿Vale? Bien. ¿Vale? Los tres primeros. El cuarto, más divertido. Si me permiten, borro aquí. Esto de aquí, que se lee de muchísimas formas. ¿Se les ocurre alguna? Si P, entonces Q, ¿vale? Se lee así, se lee. P implica Q también. Me gusta. Si P, entonces Q. P implica Q. ¿Alguna más? ¿Alguna pequeña variante de esta? Siempre que tenemos P, tenemos Q. ¿Vale? Y hay dos de las que están menos acostumbrados, que las quiero escribir, porque aquí hablamos con mucha naturalidad, sí, y creo que no estamos acostumbrados a escucharlo. Y es P es suficiente para Q. O la otra, todavía un poquito más rebuscada, Q es necesario para P. Vale, las dos últimas empiezan a acostumbrarse. ¿Qué significa? P es suficiente para Q viene a decir que siempre que tenga P me basta para tener Q, porque como P implica Q, ¿verdad? ¿Se entiende el significado, verdad? Sí. Pero se entiende como una obligación, que si va a ocurrir P, va a ocurrir Q. Eso es lo que significa P implica Q. Si P implica Q es verdadero, es que siempre que pase P vas a tener por narices Q. ¿Vale? Entonces vamos a su tabla de la verdad. La tabla de la verdad es esto. A mí esta asignatura me la dio una profesora que está jubilada y siempre ponía este ejemplo, ¿vale? Con el que lo recordamos siempre. ¿Ya? Si llueve, se moja la plaza roja de ahí fuera. ¿Vale? P, siempre que llueva, entonces se va a mojar la plaza roja de ahí fuera. Oye, una cosa importante. Si yo llego a la plaza roja de ahí fuera y está mojada, sé que llovió. No, a lo mejor regalan. ¿Vale? Entonces, solo P implica Q y ya está. ¿Vale? Puede haber otros motivos por los que se pueda llegar a Q. ¿Me estoy explicando? Vale. Vamos a ver la tabla de la verdad. Pues mira, bueno, puede que los dos sean verdaderos, como antes, verdadero o falso, falso verdadero, o ambos falsos. ¿Cuál no puede pasar si P implica Q? Esta no puede pasar. Porque si siempre que llueve se moja la plaza roja, no puede ser que llueva y que la plaza roja no esté mojada, que esté seca. ¿Verdad? Esta de aquí, pues sí, no pasa nada. Aunque no haya llovido, puede que la plaza roja esté mojada porque regaron. Entonces esto no contradice la implicación. ¿Vale? La implicación te dice que siempre que se dé P, vamos a tener Q. Y si no se da P, pues yo qué sé, si da Q o no Q, no lo sé, me da igual. Yo te digo que siempre que pase P, pasará Q. Y soy pesado, y yo sé que lo he repetido 12 veces, pero creo que a lo largo de la carrera lo van a escuchar 1.000.000, ¿vale? Porque es un error común, que se nos va la pinza y se nos olvida que es que P implica Q. Si no tengo P, no puedo decir nada. ¿Bien? Y todo esto está bien, si no se da ni P ni Q está bien, y si se dan P y Q, pues está bien. ¿Vale? El único problema es que se dé P y no se dé Q. Eso contradice la explicación. Bien.
Guay. Una cosa más. Si yo sé que siempre que llueva se moja la Plaza Roja y yo llego un día a la facultad y veo la Plaza Roja seca, ¿qué puedo decir? Que no ha llovido. ¡Ah, amigo! Pero, P implica Q es lo mismo que no Q implica no P. Vale, ya hablaremos de eso un poquito más tarde, ¿vale? Esto es lo mismo. Bueno, de esto hablaremos mucho más largo y tendido. ¿Vale? Pero quería ya avanzarlo. ¿Verdad? Que si llueve se moja la Plaza Roja y yo llego un día y la Plaza Roja está seca, puedo sacar conclusiones. Y es que no ha llovido. ¿Entienden? Sí. Bien, vale. Vale. Este es el más difícil de todos los conectores. Nos queda otro que es el más fácil de todos. Este de por aquí, que lo conocen, lo habrán visto, ¿verdad? Se llama P si solo si Q se lee, o P es equivalente a Q. P si solo si Q. ¿Lo puedes leer al revés? Q si solo si P, es simétrico, es conmutativo, con quien dices, ¿no? No, con quien dices no, es conmutativo. P si solo si Q si solo si P, o P es equivalente a Q. O, mezclando lo anterior, P es condición necesaria y suficiente para Q. ¿Vale? Quien se las quiere dar de hablar bien, dice P es condición necesaria y suficiente para Q, cuando son equivalentes. Cuando quiere decir que son lo mismo. ¿Vale? Que siempre que tengo P, tengo Q, y siempre que tengo Q, tengo P. La tabla de la verdad aquí es muy facilita. P si solo si Q es verdadera cuando ambos tienen el mismo valor de verdad. ¿Entienden, no? Asiéntame, por favor, de atrás. Vale. Y falso en caso contrario. No, si las dos son falsas está todo bien. Porque si tengo P, tengo Q, si no tengo Q, no tengo P. ¿Vale? Son equivalentes, ¿vale? En todos los sentidos. Tanto son verdaderas como son falsas. Es igual que decir que no P si solo si no Q. Es equivalente, completamente equivalente, correcto. Correcto. Y quiero un poco ahondar en esta frase, ¿no? Ya sabemos lo que es condición necesaria y condición suficiente, ¿verdad? Esta frase lo que viene a decir, es que este enunciado es lo mismo que P implica Q y Q implica K. Por eso se dice, aquí P es suficiente para Q y aquí es P necesario para Q. ¿No? Por eso dice condición necesaria y suficiente. ¿Me quedaría hacer una pregunta? No decíamos que P es condición necesaria y suficiente para Q. Podríamos decir que Q es condición necesaria y suficiente para P. Perfecto, son simétricos, sí, completamente simétricos, sí. ¿Perdón? Es la única vez que pasa eso, sí. Bueno, el I y el O también son simétricos, ¿no? A, P y Q, Q y P también son simétricos, ¿no? ¿Y más preguntas? Ainhoa me pregunta que si Q es necesario para P, P depende de Q. Pues no, en principio no.
Bien. ¿Estamos bien, no? Vale. Y bueno, pues con estos valores de verdad hay unas leyes lógicas que se respetan. ¿Vale? Unas leyes lógicas como que es lo mismo decir P y Q como Q y P, ¿verdad? Como ya me han dicho ustedes. ¿Verdad? Que hay simetría. Y hay muchas otras, ¿no? Entonces yo voy a poner aquí algunas. ¿Vale? Algunas, hay más. Por favor, no quiero que se las aprendan. Quiero que cuando las vean en una demostración mañana, pues no se extrañen, nada más. ¿Vale? Y que les parezcan todas lógicas, razonables. Si uno se dedica a hacer las tablas de la verdad de todas las que yo voy a poner, él le dará que la tabla de verdad está siempre verdadera, ¿vale? Que siempre es cierto lo que yo le voy a poner. ¿Vale? Pero pongo algunas, ¿eh? No hay más. De hecho, algunas se deducen a partir de otras, pero yo no quiero entrar en todos esos detalles y esos pormenores. Yo dije que quería pasar de puntillas, ¿no? Y soy funcional. Solo voy a poner las leyes lógicas que probablemente usemos todos los días sin querer. De hecho, muchas veces lo usaremos sin querer y muchas veces nos daremos cuenta. Tengo aquí apuntadas unas cuantas. Leyes lógicas. Hay alguna muy aburrida. Que P y Q es equivalente a Q y P. ¿Vale? No me han dicho gran cosa, ¿no? Está también con la O. Todo lo que se llama leyes conmutativas, ¿no? Vale. También tenemos asociativas. P y Q y R es lo mismo que P y Q y R. Y con la O también. P o R es lo mismo que se llama asociativas. Evidente, ¿no? En realidad si digo P y Q y R, lo que decir en realidad que se cumplen las tres, ¿verdad? Y es lo mismo decirlo en este orden que decirlo en otro orden. Y aquí lo que quiero decir en el fondo es que se cumple una de las tres. O P, o Q, o R. Da igual como las agrupo. ¿Vale? Quien no me crea, pues solo tiene que hacer la tabla de la verdad de esto. Y verá que siempre le sale cierto. Bien, más. Que P y P es equivalente a P. No son muy profundas, ¿eh? Si tengo P y tengo P, pues sí, tengo P. Y también hay otra que se llama, que dice que si tengo P o tengo P, pues tengo P. Tampoco muy profundo. Idempotente se llama. Idempotencia. Otra que habla de la doble negación, ¿no? Negar algo dos veces es equivalente a afirmar. Tampoco muy profunda porque solo hay dos valores de verdad. Solo hay dos valores de verdad, verdadero o falso, ¿verdad? Pues negar dos veces es quedarte igual. Bien. Venga, alguna un poquito más divertida, ligeramente. Que si tengo P o Q, ¿no? Si tengo P, si P es cierto P o lo que te dé la gana, ¿no? Porque ya es cierto P. ¿Estás de acuerdo, no? Y pues si es cierto P y es cierto Q, pues entonces es cierto una de las dos. También evidente, ¿no? Si hay dos cosas ciertas, pues entonces es cierta una de las dos, claro. Si son las dos ciertas. Entonces, sí y solo sí. No, porque aquí hay un I, aquí hay un O. Son diferentes. Profe, pone ahí, idempotente. Idempotente. Vale, gracias. No, no van para los dos lados, es importantísimo. Aquí estaba hablando de equivalencia, ¿verdad? Y aquí no estoy hablando de para los dos lados, eso es muy buena cosa, muy buena observación. Estas flechas no son equivalencias, son solo implicaciones, no son equivalencias lógicas. ¿Vale? Si yo tengo P y Q, tengo P.
Pero si tengo P, no tengo por qué tener P y Q, ¿no? Puede que Q se cumpla o que no. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Entonces, si les cambiamos el orden, sería como decir que tenemos Q, ¿no? No te escuché, perdón, ¿puedes repetir? Si le cambiamos el orden y ponemos Q y P, sería tener Q. Vale, sí, o P y Q implica Q también valdría. Y es como una composición de dos leyes. Porque la primera ley puedo cambiar P y Q por Q y P y después aplicar esto. ¿Vale? Por supuesto que no voy a ser tan puntillista. Tú puedes decir P y Q implica Q, no pasa nada. Pero en el fondo, tal cual lo he escrito yo, es una composición de dos leyes. Primero, la conmutativa y después esta que yo escribí aquí. Pero tranquilo, esto yo quiero que seamos funcionales, no que seamos pedantes. ¿Vale? Sí. Del mismo modo que decimos que P y Q implica P, podríamos decir que P y Q implica P o Q. Correcto, sí. Y de hecho es una composición de estas dos leyes. Porque si yo tengo P y Q implica P, después de P yo puedo decir que P implica P o Q, ¿verdad? Entonces estas leyes se pueden anidar una tras otra. Y si yo tengo esto implica esto y esto implica esto, pues tengo en particular que lo primero implica lo tercero, ¿no? Si lo primero me obliga a lo segundo y lo segundo me obliga a lo tercero, entonces lo primero obliga a lo tercero. ¿Sí? Pues la siguiente ley que iba a poner, pues no la iba a poner, pero como me la piden, la pongo. Si P implica Q y Q implica R, entonces P implica R. Fácil también, ¿no? Si de 1 llego a 2 y de 2 llego a 3, de 1 llego a 3. Se llama transitividad. Y hablaremos mucho de transitividad este año. Más cosas. Dos que me gustan a mí. Vamos a pensarlo un poquito. No P y Q. P y Q es que se cumplen las dos, ¿verdad? Se cumple tanto P como Q. ¿Qué es negar eso? Niega ambas. Negar es lo contrario de que se cumplen ambas. ¿Qué es lo contrario de que se cumplan ambas? La o P o Q. Desde que una de las dos no se cumpla ya es lo contrario, ¿verdad? ¿Vale? ¿Se entiende eso? Decirte lo que estábamos diciendo antes, ¿no? Si yo te digo que tienes que hacer dos cosas, desde que no hagas una, ya estás incumpliendo, ¿verdad? Y fíjense que I se transforma en O al negar. La negación de un I son los no negados. ¿Se entiende? Y la negación de un no. Yo les digo, pueden hacer el ejercicio 1 o el ejercicio 2. Y no lo cumplieron, ¿qué pasó? Pues no hicieron ni el 1 ni el 2. ¿Verdad? Sí. Entonces, esto es lo mismo que no P y no Q. Y cuidado, 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 que de nuevo cambian los signos, ¿verdad? Cuando niego, cambian los O por los I y los I por los O. ¿Se sigue? Creo que lo fácil es buscarte un ejemplo para entenderlo, ¿verdad? Yo les dije, lo que les dije en el ejercicio del martes, es que hay que hacer el ejercicio 1 y el ejercicio 2, ¿verdad? Alguien que no ha cumplido conmigo, ¿qué es lo que ha hecho? O no ha hecho el 1 o no ha hecho el 2. Con eso ya he cumplido, porque yo le pedí que hiciese ambos, ¿verdad? Pues búsquense ejemplos para entender estas leyes, ¿vale? Es más fácil que memorizarlas. Y estas dos leyes se llaman leyes de un señor que se apellidaba De Morgan. Leyes de De Morgan. Las dos, solo esas dos. Sí. Si tenemos que no P y Q, ¿no? Entonces, nosotros también podemos decir que, en plan, que para que eso se cumpla, podemos decir que no hemos cumplido ni P ni Q. O sea, no P y no Q. No. ¿Por qué no? Lo contrario a un I, ¿no? A no hacer las dos cosas, es no haber hecho una o no haber hecho otra. Si no has hecho las dos tampoco, pero es que lo es inclusivo, ¿te acuerdas? Ahí es donde juega con importancia que lo sea inclusivo. ¿Me expliqué? ¿Y había otra preguntita por ahí? Sí. Yo es más que nada como escribiste la última,
La de si P, no, más a la izquierda, si PQ y si QR, tú podrías directamente ponerlos todos seguidos. Vale, muchas veces, muy buena observación. Hoy, como estamos empezando, voy despacito, ¿no? ¿Te acuerdas que en el sumatorio lo escribí con detalle? Esto yo, cuando dentro de poco, voy a escribir así. No, no está mal. No está mal. Es una forma de acortar. Pero cuando yo escriba P, Q, R y una flecha, quiero decir la primera y la segunda. Esto es una forma de acortar la escritura. Pero quiero decirlo de arriba. ¿Perdona? Sí. ¿Por qué la negación no nos vale el entonces? No escucho nada. Perdón, repite. ¿Por qué en la negación, en la doble negación, no nos Sí. vale el entonces? El entonces vale, pero es que es más fuerte. Vale el entonces hacia acá y hacia allá. Vale los dos sentidos. Es equivalente. Es más fuerte que la implicación. Es más, voy a poner otra ley para subrayar eso. Que P y Q sean equivalentes es lo mismo que P implica Q y Q implica P. Va en la línea de tu pregunta, ¿no? Si no me equivoco. Decir que dos cosas son equivalentes es que la primera implica la segunda y que la segunda implica la primera. Y por consiguiente, que la negación de una implica la negación de la otra. ¿Bien o no bien? No se las aprendan, por favor. Cuando se pongan a analizar esto, me pego un tiro, ¿vale? No. Una pregunta. Dime. Perdona. La negación se podría poner también como, por ejemplo, P y una línea encima, una raya encima de P. Puede escribir con P y una línea encima. Sí, de hecho, cuando hablemos de conjuntos, no quiero que lo mezclen con el complementario. Por eso lo estoy poniendo con un no así. Pero hay que lo poner con una rayita encima y no pasa nada. Son distintas escrituras. Sí, no pasa nada. Bien. Una que dije antes, que P implica Q, es equivalente a que no Q implica no P. ¿Se acuerdan que lo dijimos? Que si llueve, la Plaza Roja se moja. Es lo mismo que decir que si yo llego y la Plaza Roja no está mojada, es porque no ha llovido. ¿Verdad? Pues esa, subrayela un poquito. Subrayela porque es la base de los razonamientos por contrarrecíproco, que lo veremos mañana. Esto me da. Contrarrecíproco. Esta expresión se dice que es el contrarrecíproco de aquello. Son equivalentes, ¿no? Pero se dice que uno es el contrarrecíproco de la otra. Más, tenía alguna más, ¿eh? De las importantes, me quedan por lo menos dos. A ver. Me faltan las distributivas. Ven, piénsela conmigo. Si tengo P y tengo una de estas dos, Q o R, entonces tengo P y Q o tengo P y R. ¿Se entendió con palabras? Si tengo P y tengo una de estas dos, entonces tengo P y Q o tengo P y R. Y aquí estoy poniendo paréntesis de más, pero me da igual, ¿vale? A lo mejor debería hablar del orden de las operaciones y todo eso, pero no me apetece, prefiero poner paréntesis de más y que escribirlo así. Bueno, si tengo P y tengo QR, tengo P y Q o tengo P y R. Y al revés, tampoco al revés. Si tengo o P o ambas, tengo P o la primera y P o la segunda. ¿Se entendió el trabalengua? Si tengo o P o estas dos, ambas, tengo P o la primera y P o la segunda.
Y estas se llaman distributivas las dos. Porque se parece, ¿no? Cuando uno multiplica un producto y una suma, ¿no? Distributivas. Y de las importantes, hay muchas más, ¿eh? Uno a partir de esta puede derivar otra, como ya ustedes me han dicho un par de ellas. ¿Se acuerdan que dijeron, si combinamos esta con esta, sacamos esta deducción también, ¿verdad? Se pueden combinar, se puede aplicar una tras otra. Pero de las importantes creo que me falta una más. La voy a poner. Que también quiero que sea subrayada, ¿vale? Si tengo P y no P. Conjunto vacío. P y no P, chungo, ¿no? P, no puede ser cierto. P y Absurdo. absurdo. Entonces, absurdo, imposible, absurdo. Una situación imposible. Absurdo. Le voy a poner una más. P o no P siempre es cierto, ¿vale? O es verdadero o falso. Uno de los dos siempre es cierto, ¿vale? Vale, esto afirma que no hay medias tintas, o hay verdadero o falso, ¿no? Entonces uno de esos dos tiene que ser verdadero. Y esta estudia mucho en filosofía, se llama tercio excluso. Excluso. Tercio excluso porque lo que te está diciendo es que no hay una tercera opción, ¿vale? Estamos excluyendo una tercera opción. O es cierto o es falso, no hay más. ¿Vale? Bien, vamos bien. ¿Vale con las leyes lógicas o qué? Sí, sí, dime. Acabo de escribir como, por ejemplo, cuando queremos decir que no es igual, tachamos de igual. Ahí podríamos tachar más que eso también para... ¿Dónde quieres echar? No, ahí no, porque todas son ciertas, pero si quisiera escribir que no implica... No implica, no te dejo tachar, no me gusta. No me Pero gusta. tiene entonces un símbolo propio. ¿Eh? Tiene un símbolo propio. Prefiero que me escribas no implica. Vale, pues sí se puede, hay quien talla el implica. Pero tiene dobles sentidos y triples sentidos que no quiero interpretar. Vale, entonces para evitar confusiones prefiero que no me tachen lo que implica. Vale. Yo les voy diciendo los símbolos que, también que me pregunten, ¿no? Yo les voy diciendo lo que permito que usen y lo que no. ¿Vale? Que no son manías mías, es para evitar confusiones. Vale. Y quería hablar un poquito de cuantificadores. Cuantificadores, ya las leyes lógicas por hoy las damos por buenas, y les quería hablar de cuantificadores, que hay dos, es facilísimo. Quizás los tenía que nombrar cuando hayamos dado los conjuntos, pero me adelanto. Hay dos. Esta la va al revés. Que la conocen, ¿verdad? Para todo. Para todo. Se quede para todo. Por ejemplo, yo qué sé. Para todo x mayor que 1 se tiene que x al cuadrado es mayor que como un enunciado, ¿verdad? De nuevo, podrá ser verdadero o falso. Si es verdadero, nos hará falta una demostración. Si es falso, nos hace falta un contraejemplo. En este caso, si no me equivoco, es verdadero, ¿no? La demostración no la voy a hacer. El segundo es... Esa es la A al revés, está la A al revés, pues la E al revés. Pero el otro es.
Existe, ¿no? Lo conocen también, ¿verdad? Existe. Existe. Existe un P número natural tal que P es par y P es primo. Es una frase, ¿no? Un enunciado matemático. De nuevo, ¿este es verdadero o falso? Existe un número natural que es par y primo. Verdadero, ¿no? Verdadero, porque hay uno. ¿Cuál es? El 2. El 2. El 2. El 2 es par y es primo, entonces existe un elemento. Para comprobar que un elemento existe, pues la mejor forma es exhibirlo. Es decir, pero mira, aquí lo tienes, ¿no? Bien. Vale. El existe tiene variantes que son el existe tachado, no existe. Quien quería tachar por ahí no quería tachar, pues el existe lo puede tachar, significa no existe. Y tiene otra variante que es esta. La E con un signo de admiración ahí, que usaré poquitas veces, pero que algunas lo usaré, que lo conocen. Existe un único. Hay que lo escribir un poco diferente, pero en esta clase lo vamos a escribir así. Hay otras escrituras del existe un único. Esto es una afirmación muy fuerte, existe un único, te estoy diciendo que existe y que no hay dos, que solo hay uno. ¿Sí? Como en el ejemplo de antes, muchas gracias. El ejemplo de antes, podría haber dicho, existe un único, número natural, muchas gracias, que es par y que es primo. Y para demostrar esto tengo que exhibirlo, como antes me hicieron el 2, pero también exhibir que no hay más, demostrar que no hay más, ¿verdad? Cuando uno habla de existe un único, hay una existencia y una unicidad. La existencia la aporta exhibiendo un elemento que lo cumple, y la unicidad lo aporta con una demostración que no hay otro que lo cumple. ¿Sí? Ya haremos demostraciones en las que hablemos de existe un único. Pero se dan cuenta que están diciendo dos cosas a la vez. Existe único. Si no, asiéntanme contra. Vale. Esto es fácil, ¿no? Vale. Bien. Pues estos cuantificadores se pueden anidar. ¿Vale? Se pueden anidar. Por ejemplo, si yo quiero decir, yo tengo una función, ¿vale? De R en R, por ejemplo, ¿no? ¿Vale? Y yo quiero decir que no pasa de arriba y no pasa de aquí, que está acotada, ¿vale? Que está en, ¿no? Que la función es así y no se va para arriba y no se va para abajo. Siempre está en ese intervalo, ¿verdad? Pues yo lo puedo escribir con varios cuantificadores. Pues mira, ¿cuáles son los cuantificadores? Mira, yo voy a llamar al límite de arriba M mayúscula y al límite de abajo M' mayúscula, ¿vale? ¿Y cómo yo defino que una función está acotada por arriba o por abajo? Es un ejemplo que se me acaba de ocurrir, ¿vale? No es que vayamos a hablar de esto hoy. Pues esto se escribe así: existe un M, ¿no? La cota de arriba, existe un M y un M', ¿no? Que son números reales, tal que la función se queda entre este punto y este punto, ¿verdad? ¿Cómo se escribe eso? Pues se escribe, mira, dice, fíjate, mires el X que mires, la función es más grande que esto y más chico que esto. ¿Están de acuerdo que he dicho lo mismo con palabras? Me movieron la cabeza despacito. Vamos a hablar rápido. Vale. Existe un M y un M' tal que para todo X se tiene que mi función, digamos que se llama F, M' es menor o igual que F de X, y F de X es menor o igual que F. Si quiero pongo paréntesis y nada, no pasa nada. ¿Están de acuerdo que este enunciado está expresando una propiedad de una función que puede tener que esté acotada entre dos valores? ¿Verdad? Existen dos valores, la cota superior y la cota inferior, tal que para todo X se tiene M' menor o igual que F de X. M' está por debajo. La función queda definida por arriba de M'. ¿Perdona? La función queda definida por arriba de M'. Exacto. La función está por encima de M' y por debajo de M, ¿no? Lo dice.
Vale, vale. No, esto está expresando una realidad, una función, que una función, dependiendo a qué función les diga, este enunciado será verdad para esa función o no, ¿verdad? Si yo les digo la función constante en el cero, pues sí será verdad. Y si yo les digo el logaritmo de x se va para arriba y para abajo como un loco, ¿no? Pues no será verdad. ¿Bien o no bien? El idem medio es obligatorio, no se puede poner directamente otro menor o igual que m. Vale. De nuevo, volvemos. Estamos empezando y quiero ir despacito. Esto rara vez lo escribiré así. ¿Vale? Yo las inecuaciones, las desigualdades, las encadeno. Y yo suelo escribir menos m' menor o igual que f de x, menor o igual que m. Pero como todavía somos matemáticos bebés, quiero hacer énfasis en que estoy diciendo dos cosas cuando digo eso, ¿verdad? Que esto se cumple y que esto se cumple. Vale. Pero es verdad, a partir de mañana me olvidaré de escribirlo así despacio y lo escribiré rapidísimo. Vale. ¿Bien o no bien? ¿Por qué pusiste menos m'? Porque me equivoqué. Bien. Y los cuantificadores estos, ¿vale? Son útiles porque nos ayudan a escribir las cosas, ¿no? De forma precisa, ¿verdad? Pero tienen otra utilidad. Es muy fácil negar si me aprendo ciertas normas. ¿Cómo se niegan los cuantificadores? Y vamos a eso un poquitito. Y quiero ir a esto porque después, cuando haya que negar algo, no voy a pensar, voy a ir como un robot. Porque me sé las normas, ¿vale? Porque ¿qué es lo contrario de que para todo X cumple una propiedad? ¿Qué es lo contrario? Que no se cumple la No, propiedad. no es lo contrario. La cosa puede ser verdadera o falsa, ¿verdad? Entonces, si es verdadera es que para todo X se cumple la propiedad. Y si es falsa, ¿qué pasa? No X existe. no lo cumple. ¿Me explico o no? Entonces, la negación es lo que se vuelve verdadero cuando el otro es falso. ¿Me explico, no? El caso contrario, ¿verdad? Entonces, la negación de que todo elemento cumple algo es que existe uno que no lo cumple. ¿Verdad? ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Me lo compran? Y no otra cosa que no le quiero decir, que es lo que uno puede estar tentado a decir. ¿Se entiende? Por favor. Eso es importantísimo, ¿vale? Entonces, la negación de que para todo X se tenga una propiedad P, digamos que la propiedad depende de X, ¿vale? La negación de esto, la negación de que todo X cumple una propiedad, es que existe un X que no cumple la propiedad. Vale, y ponemos paréntesis de más, porque son gratis. Existe como mínimo uno. Puede existir más Existe de como uno. mínimo uno, pero el existe habla de como mínimo uno. No hay que poner nada. Existe que existe 1, 2, 3 o 85. ¿Vale? El único que precisa es el existe un único. Pero yo no puse ahí existe un único, ¿verdad? Vale, vale. Entonces, escribe eso para poner la excepción. Pones la negación para escribir. La negación es lo contrario, lo que es verdadero cuando eso es falso. Si es falso que para todo X se cumple P de X, es porque existe un elemento que no lo cumple. ¿Se entendió? Sí, sí, gracias. Vale. Es la afirmación contraria, la que se vuelve verdadera cuando está falsa. Bien. Y hay otra forma de que negar lo que existe. Si no existe un X, ¿qué es lo que pasa? No existe un X que cumple la propiedad. Creo que entendí entre el murmullo que para todo X se cumple lo contrario, no se cumple la propiedad, ¿verdad? Tengo Bien. una pregunta sobre eso. Dime. ¿La coma también significa algo en específico o va ahí porque sí? Se tiene que, la coma la estoy reemplazando por se tiene que. A veces pondré 2 puntos. A veces escribiré se tiene que. Muy buena pregunta.
La coma también vale como tal que. Tal que suelo poner 2 puntos para tal que. O la barrita también vale, sí. Sí. Vale, en la negación de existe un único es un follón. Porque negar que existe un único puede ser o que no hay ninguno o que hay por lo menos 2, ¿verdad? No la voy a escribir. Si un día nos enfrentamos a negar que no existe un único, nos pararemos y veremos qué quiere decir que no existe un único. Porque puede ser que no exista o que no sea único, ¿verdad? Hay 2 cosas que se pueden negar ahí. ¿Vale? Si quieren como ejercicio, escriben lo que significa negar que existe un único. Vale. Bien, escribo. Pues negar que existe un único puede ser o que no haya ninguno o que haya por lo menos 2, ¿verdad? Esto no se lo aprendan de memoria, ¿eh? Cuando toque lo piensen. Por favor. Entonces puede haber 2 motivos. Que no haya ninguno. No, ese es uno de los motivos, ¿verdad? Por lo que esto es falso. Si no existe un único puede ser o porque no hay ninguno o porque hay 2, ¿verdad? O hay 2. Okay. Esto es una O. Bueno, entonces, casi no he terminado. Si alguien detecta que le falta, que me lo diga. Bueno, aparte de un paréntesis. Bueno, dije que no existe un único, puede ser porque ninguno lo cumple o porque lo cumplen 2, ¿verdad? Falta una cosita, un detallito mínimo. Que lo... Que X e Y sean distintos, porque a lo mejor son el mismo, ¿verdad? No, para tener 2 excepciones, quiero tener 2 excepciones. No una sola. Muy buena precisión. Pero y también si... O sea, también puede ser que exista más de 2, ¿no? Claro, pero yo estoy diciendo que existen 2. De nuevo, un poco lo de antes. La existencia dice que existen 2, pero puede haber más, puede haber 19, puede haber infinito. Yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que por lo menos existen 2. Vale. Sí. Vamos a negar esta frase. Y con eso lo dejamos. Entonces, miren, si yo quiero negar esta frase, vamos a negar esta frase. No existe en prima en los reales tales que para todo XR se tienen 2 cosas. Y quiero negar todo ese chorizo, ¿vale? Pues miren, yo lo primero con lo que me encuentro que es un existe, ¿verdad? ¿Cómo se niega un existe? Yo ni pienso en qué significa la propiedad. Yo pienso en que me sé las reglas de negación del existe. La negación de que existe un X es que para todo X tengo lo contrario. ¿Verdad que sí? Sí. La regla la voy a llamar, a esta la voy a llamar regla 1, a esta la voy a llamar regla 2 y a esta ni la voy a llamar porque no me interesa ahora. Entonces yo estoy negando que existe. ¿Voy a usar la regla 2? Solo sí. La regla 2 me dice que para todo M R se tiene que no esto. ¿Se dieron cuenta cómo no pensé? Cambié el existe por para todo y negué lo que venía detrás. Y ya está. Eso es lo que me dice que haga.
¿verdad? Como un autómata, como un robot. Y no lo pienso con palabras porque me lío, porque es un trabalengua lo que hay escrito. No ha acabado. Aquí tengo una negación antes de un para todo, ¿verdad? Regla 1. Una negación antes de un para todo. Existe un X tal que no lo de dentro. De nuevo como un robot, ¿no? Para negar un para todo con un existe y niego lo que hay dentro. ¿Están de acuerdo que es la regla 1? Para negar un para todo con un existe y niego lo que viene dentro. Bien, ¿no? Hay que familiarizarse, pero bien. Es un juego fácil. Aquí tengo una negación de un i. Hay unas leyes que aprendimos hoy de un señor que se apellida de Morgan, ¿verdad? Decía que negar un i son los o negados. Juegan para atrás, la ley de Morgan había 2, ¿verdad? Y que te dice que para negar un i es negar el primero o negar el segundo. Bien. No me pongan esa cara, es fácil, venga. Estos son como varias soluciones, ¿no? Que se pueden dar. Este enunciado es equivalente a este, es equivalente a este. Entonces, cuando yo quiera negar este, ¿vale? Muchas veces cualquier profesor que ustedes vean de la carrera va a poner este último de golpe. Pero en el fondo lo que él está pensando es toda esta secuencia de pasos. Pero una vez que lo interiorizas, pones el último porque te sale solo. ¿Vale? Yo hoy estoy haciendo paso por paso porque soy un pesado. Pero no porque haga falta. ¿Vale? Vale, ahora voy a negar esto. ¿Cuál es la negación de que m' sea menor o igual que f de x? Pues lo contrario, que m' sea mayor, ¿verdad? Sí. Y el i dijimos que se transformaba en o y negábamos la otra. Y la negación de menor o igual es un mayor. No, eso no vamos a discutir por eso, ¿no? Puedes repetir eso. No sé cuál es eso, pero yo lo que he ido haciendo es aplicando la regla 1 y 2 como un robot. Y el para todo lo cambio por un existe, cuando quiero negar, niego lo de dentro. El existe lo cambio por un para todo y la negación la meto dentro. Y por último, me encontré con una negación de un i. Una negación de dos cosas. Por eso lo escribí separado, porque si lo escribo junto, a lo mejor no me quedaba claro. ¿Se acuerdan que ustedes querían que lo escribiese juntos? ¿Sí, no? ¿De acuerdo? Pues yo no quise, por esto. Porque yo ahora quiero ver qué es una negación de un i. Y la negación de un i es que o no se cumple uno o no se cumple el otro. No sería menor o igual, la menor. No, porque la negación de un menor o igual es un mayor. La negación de un menor o igual es un mayor estricto. Es lo contrario. Quiero poner lo contrario. ¿Qué significa que no es menor o igual? Porque es mayor estricto. ¿Me lo compras? Sí. ¿Bien o no bien? Estas son cosas que hay veces que lo damos por hecho y son, yo creo que merecen su tiempo de pensarlo, ¿vale? Lo de hoy no es difícil, pero tienen que echarle una mirada total. Y mañana vamos con los tipos de demostración, ¿vale? Que también es fácil, te los prometo. Venga, nos vemos mañana. Buen día.